En el tema anterior estuvimos tratando acerca de eh, la autoridad de Dios. Estuvimos hablando de la soberanía de Dios. Desde luego, este es un tema muy amplio y cada cual lo puede expresar a su manera. Yo decidí presentar a Dios como creador de todo el universo y también Dios como creador de nosotros los seres humanos. Y hablé de aspectos que Dios en su soberanía quiso hacer al crear al ser humano. Hablé del aspecto que nuestros rostros todos son diferentes, nuestro pensamiento, nuestro cerebro, cada cual tiene el suyo, diferente completamente a otro, no en el aspecto físico, sino en la forma de razonar, en la forma de pensar, de tomar decisiones, de los sentimientos. Hablé también de las huellas, de los dedos, que todas son diferentes y nuestro ADN, que cada cual tiene un ADN único y irrepetible, cada uno es así. Somos así porque Dios nos creó así. Es muy difícil eh, que una persona que piense y razone vaya a entender que todas estas cosas son frutos de una evolución y de una casualidad. No voy a entrar en este tema de la evolución otra vez, de esto hemos mencionado algunas cosas, pero creemos en Dios y creemos que Dios es el creador de todo lo que existe. En la forma en que Dios crea las cosas, Él quiso hacer algo diferente con su creación. Refiriéndonos al mundo en el cual vivimos, voy a señalar algunas cosas. Por cierto, en las grabaciones que estamos haciendo y que hemos señalado también algunos aspectos de la naturaleza para presentarlo como un tema, no como estudio bíblico, sino como tema, también queremos volver a la creación para ver algunas cosas ahí que considero que son muy interesantes y que también tienen que ver con Dios como creador. Bien, yendo a la creación, Dios creó primero el planeta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin luz, todo era oscuro, oscuridad, y estaba llena de agua. Así estaba la tierra cuando Dios comienza los 6 días de la creación, donde primero crea la luz, después de crear la luz y separar el día de la noche, crea la atmósfera celeste, esta atmósfera que nos envuelve y presenta como un hábitat para que los seres humanos podamos existir, y no solamente los seres humanos, sino también todo ser viviente, sea vegetal, sea insecto, sea de las aguas, sea de las aves, sean de los seres que andan en la tierra, que caminan, eh, que vuelan, que raptan eh, o se arrastran. Dios quiso hacer así. Pero cuando llegó el momento, digo yo, porque cada momento fue específico, fue central, fue importante. Pero cuando llegó el momento, el clímax de la creación, Dios hizo un ser humano con sus manos. Le dio el aliento de vida soplándole en su nariz. Y yo le digo a esto, el beso divino, como Dios nos da la vida. Mostró su poder al hacer un ser humano varón, a un ser humano mujer, tomado de la costilla del varón, y así hizo la pareja.
Pero a esa pareja Dios le dio a cada uno sus individualidades, le dio a cada uno su forma de ser. Y así como Dios, cuando dijo hagamos al hombre, se presenta como un Dios de más de una persona, porque Él dijo hagamos al hombre, así Dios hace al ser humano. Es el mismo ser humano, es la misma persona, pero son dos seres humanos completamente distintos. Hizo al varón con las características del varón. Por mucho que un ser humano varón, que nace varón, con su organismo, su fisiología de varón, por mucho que quiera decir, soy una mujer en un cuerpo de varón, como diciendo que el cerebro es un ente individual, aparte del cuerpo, no es, por mucho que quiera, y quiera decir soy una mujer o soy un animal cualquiera de la creación, por mucho que un hombre o una mujer quiera decir yo soy un ave y voy a volar, se lanza a volar y se mata. Se mata porque el pecado entró y entró la muerte. Si no hubiera muerte, ninguna aberración de esta existiría. Todos estos son productos de las aberraciones del pecado. Un hombre puede decir, yo soy un perro, y por mucho que trate de hacer como un perro, no es un perro. Hay una diferencia. Los perros ven, los seres humanos ven, eh, las aves ven, y a cada ser viviente Dios le dio una magnitud en la vista, le dio una magnitud en el olfato. Por ejemplo, un ser humano no puede olfatear como un perro. Le dio un aspecto a cada uno individual y lo hizo perfecto. Al ser humano, Dios hizo a la mujer con las características de la mujer, al hombre con las características del hombre. El cerebro del hombre piensa como hombre, el cerebro de la mujer piensa como mujer, pero a cada uno de estos seres que Dios creó le proveyó al crearlo de un elemento que no tiene que ver con la figura, no tiene que ver con la morfología, no tiene que ver con su constitución genética, o sea, no tiene que ver con su fenotipo, como es su ADN. No tiene que ver en un sentido con el cerebro para muchas cosas de la función del cerebro en el ser humano, pero tiene que ver con el cerebro porque Dios puso al ser humano que creó, puso algunas cosas que también son sellos de la creación. Dentro de estas cosas que Dios puso en el ser humano fue la necesidad de adorar y el deseo de la vida. Cuando Dios creó al ser humano, creó un ser pensante, un ser pensante con lógica, con razonamiento, y en ese razonamiento Dios puso ese concepto de adorar. Y en la ley de Dios se dice a quién se debe adorar. Y creó un concepto de la vida, no de que el ser humano sea Dios. Ese fue el pecado de Lucifer. Quiso ser Dios y transmitió ese concepto al ser humano cuando Eva cae. Es engañada por Lucifer en forma de serpiente, estaba actuando y vino dentro del ser humano ese concepto, esa idea de soy Dios. Y muchos poderosos en la tierra han querido ser Dios y se han llamado Dios. Pero el ser humano pecador muere y todos esos dioses que se llaman Dios también mueren, ya no existen.
En la Biblia hay casos de personas que se hacían adorar como Dios, los emperadores romanos, los faraones egipcios, ellos eran los hijos de Dios, los representantes de Dios. Herodes en un discurso que tuvo le dijo, los que le escuchaban, voz de Dios y no de un hombre, y allí murió comido de gusano. Pero además Dios puso otra cosa en el ser humano. Y esto lo hizo no solamente en el ser humano en la tierra. Estoy hablando y hemos comenzado en esto que estamos señalando porque queremos hablar acerca de este don que Dios le dio al ser humano y a toda criatura inteligente que Él ha creado. Es el libre albedrío, la capacidad de elección, de hacer lo que quiera hacer. Desde luego, también Dios enseña, y lo enseñó con nuestros padres, Adán y Eva, que la decisión que uno toma tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando Dios crea al ser humano, Él se lo da todo y le dice, tú tienes vida, tú vas a vivir para siempre, siempre que me obedezcas, siempre que decidas seguirme. Y lo hizo no solo con Adán y Eva. La Biblia no habla de de otras creaciones, no habla nada si fueron probados, si no fueron probados, pero cada ser viviente inteligente, como que le dio el libre albedrío, cada cual decidió hacer lo que quería hacer. Por lo tanto, también fueron probados. Y con respecto a esto, yo quiero señalar lo siguiente. Aquí en la Tierra, y esto ya lo he mencionado, aquí en la Tierra, la inmensa mayoría de los seres inteligentes vivos que han vivido, vivimos y vivirán en la Tierra, la inmensa mayoría son personas que se rebelan contra Dios. Por una causa o por otra se revela contra Dios. Por lo tanto, son personas que se van a perder. Como que a esta tierra vino a parar Lucifer, convertido en el diablo o Satanás, y todos los ángeles que le siguieron, convertidos en demonios, y están en esta tierra. Si vamos a analizar con respecto a este don, yo le llamo don, se le puede llamar de otra manera, a esta facultad que Dios le dio al ser inteligente que es el hombre en la tierra, pues si vamos a hablar de mayoría, la inmensa mayoría ha decidido seguir al mal, seguir al pecado y por lo tanto han decidido la muerte. Porque el libre albedrío tiene solamente dos opciones. No hay terceras opciones. El libre albedrío tiene la facultad de elegir en contra de Dios, desobedecer a Dios, automáticamente se desobedece a Dios, se viola la ley de Dios y el ser humano queda condenado al pecado. Y el pecado tiene un hijo, tiene un fruto inequívoco que le llega a todos los que eligen el pecado. Es, junto con la violación de la ley de Dios, es la muerte. No la muerte en un lugar de tormento, viviendo la vida entera en tormentos. Porque si fuera cierto que el pecado te lleva al infierno donde por la eternidad vas a sufrir, serías una especie de Dios
porque vive por la eternidad, pero un Dios que vive en sufrimiento. Y eso está en contra de lo que la Biblia enseña, está en contra de la lógica, está en contra de todas las cosas. En el libre albedrío, si se elige obedecer a Dios, pues se elige la vida, la paz, la armonía, la felicidad. Y cuando Dios le dio al ser humano el libre albedrío, Dios en su soberanía le da al hombre el libre albedrío, porque Dios es soberano a hacerlo así. Solo hay dos caminos. Puede haber una persona que diga, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué libre albedrío? Porque si no elijo a Dios, estoy destruido. Este es un razonamiento satánico que el diablo pone para echar la culpa a Dios del pecado y del fruto del pecado. Porque de todas maneras, Dios no es el creador del pecado. El pecado y la muerte y la desgracia entra cuando el ser humano se revela contra Dios, cuando la criatura se revela contra Dios. En este caso, Satanás se revela contra Dios. El pecado nace en él, pero lo importante es que cada cual tuvo la oportunidad de elegir. ¿Por qué Dios hizo así? ¿Por qué Dios en su soberanía crea seres perfectos? Porque nuestros padres, Adán y Eva, eran perfectos. La palabra de Dios dice que todo lo que había hecho vio Dios y era bueno en gran manera. Hasta el día de adoración que Dios estableció para que el ser humano recordara, supiera quién lo había creado y adorara al Creador, aún el sábado está en el aspecto este que todo lo que Dios había hecho era perfecto en gran manera. El sábado era el día de adoración que Dios puso y eso era perfecto en gran manera. Eso Dios lo puso, el hombre lo trata de quitar, pero finalmente es lo que Dios puso, lo que se establece. Otra cosa que Dios hizo, que no es el libre albedrío, sino es la semana. Dios estableció un tiempo, 7 días la semana, y por mucho que el hombre ha tratado, como ya hemos dicho en otros temas, el ser humano tiene que respetar la semana, porque aunque diga que los ciclos los va a poner de 5 días o de 10 o lo que sea, es un error, es la semana y por eso toda la humanidad guarda la semana. Pero el libre albedrío, la facultad de elegir que Dios puso, aunque en esta tierra la inmensa mayoría de seres que han vivido y viven en la tierra han decidido en contra de Dios, también cuando veamos el fruto final del plan de la redención y veamos todos los que en esta tierra vamos a ser redimidos por Dios, también vamos a encontrar que millones de seres humanos, hombres y mujeres, hemos decidido en nuestro libre albedrío seguir a Dios. Este tema del libre albedrío lo hemos traído en este razonamiento que estoy compartiendo, en esta forma de análisis, lo he compartido hasta este momento. Voy a decir solamente algo más, termino el tema y en el próximo tema volveremos o continuaremos hablando del libro libre albedrío, porque hay muchas más cosas que quiero compartir. Lo final que quiero decir es esto. Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere y como sabe, porque Él lo sabe todo y ve el fin desde el principio y sabe que esto es lo mejor. Y de acuerdo a su sabiduría
de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su amor, Dios decidió que el universo iba a estar poblado de criaturas inteligentes con decisión, cada uno individual, si quería estar con Dios o no quería estar con Dios. Dios dio la libertad, nos dio la facultad de elegir. Y al terminar el tema, quiero decirte que me estás oyendo y que me oyes, cuando me escuches, elige con tu libre albedrío, elige, escoge, decide por Dios. Entrégate a Dios, ponte en las manos de Dios. Esto es la sabiduría. Ir en contra es la tontería, la estupidez, es la muerte, es la elección de autodestrucción. Pido que Dios te bendiga, también que me bendiga a mí, que elijamos el bien y que podamos estar con nuestro Dios por la eternidad.